En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Marzo es el mes de concientización de las enfermedades del tiroide y nos unimos a la campaña educativa de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED y AbbVie para orientar sobre el tiroides. El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. ¿Qué causa? ¿Quién está en riesgo? ¿Y cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? A continuación conversamos con la doctora Leticia Hernández, presidenta de la Sociedad de Endocrinología y Diabetología, por sus siglas SPED, sobre el hipotiroidismo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Bueno, hoy continuamos dialogando con la doctora Leticia Hernández, hablando sobre el tiroides para que usted aprenda y conozca de esta glándula. Sabemos que existen quizás dos tipos, que es lo que más vemos en la población, que es el hiper, que es, ¿verdad?, cuando esa tiroides está secretando mucha hormona, y la de hipo, que le llaman la vaguita. Y me imagino que es la más común y es la que más nos afecta a nosotras. Asimismo, hay una diferencia de 6 a 8 veces en términos de la prevalencia entre hombres y mujeres en lo que es la frecuencia de hipotiroidismo, así que nosotras somos las más afectadas por esta condición. ¿Tiene que ver algo porque somos mujeres con nuestras hormonas femeninas? ¿Hay algo que se haya determinado en términos de investigaciones y estudios porque somos nosotras las féminas las que más nos vemos afectadas del tiroides? Pues realmente no se conoce la causa. Sí hay un factor en términos de lo que es la frecuencia con la que la mujer evalúa su salud, está más pendiente de lo que son sus síntomas, está más pendiente de su cuerpo cuando lo comparamos con los hombres, así que esto puede afectar en términos de que se detecte más en mujeres que se detecte la condición en hombres. De hecho, a mi oficina llegan hombres que tienen la condición y pues realmente no han percibido esos cambios en síntomas que caracterizan la condición y sin embargo sí tienen la condición presente. ¿Nacemos con ese problema del tiroides o podemos desarrollarlo en el transcurso de la vida? Pues a pesar de que sí se puede nacer con hipotiroidismo congénito, de hecho es una de las pruebas de cribado que se le hace a los recién nacidos por las consecuencias que puede tener en términos de su desarrollo neurológico. Esta condición se puede desarrollar a lo largo de la vida. O sea que no necesariamente nacemos con ello. Cuando vamos a definir hipotiroidismo es porque es poca la hormona que secreta el tiroides. Asimismo, en el hipotiroidismo pues hay una reducción o una ausencia de la secreción de esta hormona tiroidea, en particular pacientes que tienen una cirugía, que se les da radioyodo, pues aunque sea la mitad del tiroide, por ejemplo, que se elimine en esa cirugía, tienen una probabilidad mayor de desarrollar hipotiroidismo en el futuro, ya que poco a poco se va reduciendo esa producción de hormonas. También pacientes que tenían hipertiroidismo y se le da terapia de radioyodo, que es una de las modalidades de tratamiento para esta condición, eventualmente pueden desarrollar hipotiroidismo y requerir entonces reemplazo de la hormona tiroidea. Si fuéramos a decir los síntomas quizás más prevalentes, o que podría dejarle a usted como doctora y endocrinóloga entender que podría ser tiroides e hipotiroidismo, ¿cuáles serían? Pues realmente una de las cosas que más las personas se quejan es cansancio. En el caso de las mujeres pues comienzan a tener también periodos menstruales más abundantes, que es algo que molesta mucho y por ende la mujer joven que tiene este tipo de problema pues nos trae esta preocupación cuando tiene periodos abundantes. La caída de pelo también, aunque en la mayoría de los casos está relacionada al estrés. En el caso del hipotiroidismo es un cabello que se parte y se hace más fino y se parte y por esta razón se cae. Así que básicamente esos son los síntomas más prevalentes que vemos. Depresión también es algo que puede ocurrir. Una persona que no había tenido depresión de repente comienza a sentir ¿verdad?, un ánimo más deprimido, más decaído, o personas que ya tenían el diagnóstico pero estaban bajo control pueden entonces volver a desarrollar síntomas que ya habían desaparecido. Y sabemos entonces que por muchas veces por eso, porque el síntoma del cansancio, quizás la fatiga, el que se me caiga un poco el cabello, aunque el cabello naturalmente en el año, ¿verdad?, perdemos X cantidad de manera natural, pero es
por encima de eso, cuando hablamos de esa pérdida de cabello y esa depresión, podríamos entonces decir que muchas veces esos pacientes llegan a usted ya con esos síntomas bastante marcados. Sí, usualmente cuando las mujeres piden evaluación, que son las que más acuden a nuestra oficina, pues sí, ya tienen los síntomas, han logrado identificar porque han recibido información, ¿verdad?, de programas precisamente como este, que las alertan sobre los posibles síntomas de hipotiroidismo y ya llegan a la oficina solicitando, ¿verdad?, que se le haga una evaluación para determinar si en efecto tienen hipotiroidismo. Le pregunto, doctora, ¿la obesidad tiene algo que ver con el tiroides? Pues realmente la respuesta corta sería no. El hipotiroidismo sí causa un aumento en retención de fluido al principio de la condición que causa unas 5 a 10 libras de peso. Y aunque sí, como consecuencia del hipotiroidismo podemos tener una reducción en lo que es el metabolismo, es algo que la persona puede contrarrestar si tiene una alimentación sana, si realiza ejercicio, ¿verdad?, con frecuencia según las recomendaciones, a menos que tenga alguna otra condición que pueda estar afectando esa posibilidad de pérdida de peso para esta persona particular. Aunque estemos cansadas, debemos hacer esa actividad física. ¿Eso nos ayuda mucho? Así mismito. De hecho, estos síntomas de hipotiroidismo muchas veces pueden venir, que asociamos con el hipotiroidismo, muchas veces pueden venir por lo que nosotros llamamos de acondicionamiento, que es cuando nosotros no hacemos ningún tipo de ejercicio, pues poco a poco nuestro cuerpo va perdiendo cada vez más condición y pues como resultado nos podemos sentir cansados. Así que es importante que nosotros sobrepasemos ese cansancio y que poco a poco vayamos aumentando nuestra actividad física hasta que podamos establecer un programa de ejercicios. ¿Cómo entonces trabajamos el tratamiento? Y quisiera que me explicara un poco qué es eso de un fármaco, ¿verdad?, por debajo de ese nivel terapéutico de estrecho margen. Ok, en el caso del hipotiroidismo nosotros reemplazamos la hormona deficiente con una levotiroxina sintética, o sea, una hormona que es similar a la hormona T4, que es la hormona que, como hablamos anteriormente, se produce en mayor cantidad. Esta hormona, el reemplazo, tiene un margen terapéutico estrecho. Esto quiere decir que variaciones que haya en la formulación que yo utilizo van a causar cambios ya sea en mis síntomas o en mis niveles de TSH, por lo cual es importante que nosotros mantengamos siempre la misma formulación de la misma casa farmacéutica, del mismo fabricante, independientemente de cuál fabricante sea. Lo importante es tomar nuestro suplemento todos los días según la recomendación que nos dé el médico, evitar medicamentos o alimentos que puedan alterar la absorción de este medicamento, de manera que recibamos la misma cantidad de hormona todos los días. O sea que lo que quiere decir, doctor Hernández, es que no debe estar ni por debajo ni por encima. Así mismo, debemos tratar de absorber la misma cantidad todos los días, que sea la cantidad que nuestro médico nos recomendó. Tampoco debemos nosotros por nuestra cuenta cambiar la dosis de nuestro medicamento. Siempre debemos consultarlo con nuestro médico. Esas dosis, me imagino que como vienen diferentes dosis, ¿se basan en qué? En esos niveles que ustedes ven de laboratorio, en mi peso, en mi estatura, porque he visto que algunos medicamentos que se recetan hay que tener el peso correcto del paciente para saber entonces la dosis que se le va a dar. Pues asimismo, en el caso de este reemplazo de hormona de tiroides, se calcula de acuerdo al peso del paciente. Por eso es importante también lo que es la evaluación subsiguiente de ese paciente y la evaluación regulada, constante, a través de las citas médicas, porque si este paciente reduce su peso, si el paciente aumenta su peso o si se añaden medicamentos que son necesarios pero que sí pueden interferir con la absorción de este medicamento, necesitamos cambiar la dosis y para eso pues tenemos que ver al paciente, evaluar sus laboratorios y hacer un historial para determinar síntomas diferentes que este paciente esté teniendo que puedan explicar o también qué aspectos de su estilo de vida o aspectos de alimentos, medicamentos que esté consumiendo pueden estar afectando la absorción de su reemplazo de hormona de tiroides. O sea que si es muy poco, no le va a hacer en realidad nada. Si es muy por encima,
tampoco. O sea, no vamos a ver entonces esa regulación en esos niveles de las hormonas y sobre todo en que esos síntomas prácticamente desaparezcan. Pues sí, es bien importante también que no debemos dar hormona de más. Si nosotros damos hormona de más, estaríamos entonces provocando lo que nosotros llamamos, es un término, ¿verdad?, que se oye complicado, que es hipertiroidismo iatrogénico. Eso quiere decir que yo lo provoqué porque fui yo quien di hormona de más o quien consumí hormona de más por encima de lo que mi médico recomendó. Es importante que cuando uno va a entrar en este tipo de terapia farmacológica, uno le hable con honestidad al médico y le diga, mire, a mí me gustan estos suplementos. Por ejemplo, ¿verdad? Se ha hablado tanto de la importancia de una vitamina D3, de un magnesio, de la vitamina C como un antiviral. Y muchas personas pues utilizan suplementos, pero también puede haber tiroides con otras condiciones de salud en donde yo tenga que también ingerir medicina. ¿Cómo trabajamos cuando hay otras condiciones o cuando a mí me encantan los suplementos? Pues es bien importante que todos los suplementos, independientemente de que digan que son naturales, aunque el término correcto es nutracéuticos, pueden alterar y pueden interactuar con los medicamentos que nosotros ingerimos y pueden hacer que aumente la absorción, que se disminuya la absorción. Así que nosotros debemos informar a nuestro médico sobre todo lo que nosotros ingerimos. Igualmente, si en algún momento nosotros fallamos en consumir nuestro medicamento como está indicado, también debemos ser honestos porque así eso explica los cambios que podemos tener en nuestros niveles de TSH y el médico a la hora de ajustar su terapia va a tomar en consideración estos factores que pueden afectar el control. Una vez yo tengo tiroides, ¿será por el resto de los días que me queden por vivir? Si desarrollamos hipotiroidismo, en la inmensa mayoría de los casos, sí, vamos a tener la condición por el resto de la vida. Sí hay veces que lo que se llama una tiroiditis o una inflamación temporera puede producir un hipotiroidismo y que el paciente no llegue en esa etapa, pero en la mayoría de los casos es para toda la vida y es importante que continuemos nuestro tratamiento y nuestro seguimiento según nuestro médico lo recomienda. Me falta hablar de los nódulos tiroideos del bocio y del hiper. Con eso regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.